Bienvenidos a este podcast. Hoy abordaremos un tema crucial para entender cómo se gobierna y se administra en la actualidad, que es la trascendencia de las revoluciones americana y francesa en la configuración del derecho administrativo. Dos eventos históricos ocurridos con apenas varios años que sentaron las bases del Estado de Derecho moderno. Veremos cómo estas transformaciones, aunque con ideologías y resultados institucionales totalmente distintos, influyeron profundamente en los principios que hoy rigen y regulan a la administración pública, incluyendo la de nuestro país. Para Ecuador esto es vital, ya que nuestro Ecuador se consagra como un Estado constitucional de derechos y justicia, y la administración pública se rige justamente por esos principios. Empecemos con la Revolución Americana, una revuelta desde Asia contra Inglaterra. La Revolución Americana de 1763 a 1787 se describe como la primera democracia contemporánea y fue vista por algunos como el último acto del Renacimiento. Sus fundadores bebieron de fuentes ideológicas eminentemente británicas, especialmente el pensamiento radical de algunos ingleses del siglo XVII, como Cook, Milton, Harrington, Sidney, Locke y Mollster, entre otros. Esta revolución se diferencia de la francesa que, en que siguió un itinerario de continuidad o de superación, manteniendo su principal objetivo era la posible absolutización del poder, garantizando las libertades civiles, religiosas y políticas. La influencia de John Locke fue central. En la Declaración de Independencia se reconocen los derechos inalienables como la vida, la libertad y el alcance de la felicidad, que se relacionaba justamente con el bienestar material y el derecho a poseer lo imprescindible para una vida digna. Además, también se postuló que los gobiernos que se instituyen para asegurar estos derechos y que por sus poderes y que sus poderes sobre todo provienen del consentimiento de los gobernadores. Los padres fundadores también se inspiraron en Montesquieu, especialmente en la Constitución, para implementar el sistema de checks and balance, o también llamado el equilibrio constitucional de poderes, visto como el remedio idóneo para combatir la tiranía legislativa. Y aquí un punto de vista clave para el derecho público. El sistema federalista, el federalismo fue un instrumento principal contra cualquier exageración del poder, incluso del pueblo. Se sirvió Se convirtió como el freno natural a una democracia absoluta, limitando al gobierno central a través de poderes reservados y a los gobiernos estatales a través de poderes cedidos, lo que es considerado como un homenaje inmortal de Estados Unidos a la ciencia política. Esto garantizaba la seguridad del individuo frente a posibles acosos del poder central. Pasemos ahora a la Revolución Francesa. Si bien la americana se centró en la limitación, la francesa consideraba el punto de partida del derecho administrativo. Significó una ruptura total o superación de aniquilamiento. La Revolución Francesa forjó el concepto de Estado de Derecho, basado en la división de poderes, el principio de legalidad, los derechos humanos y la soberanía nacional. El principio de soberanía transnacional trasladó el poder del príncipe a la nación, entendida como distinta de los individuos que la componen. Un aporte fundamental fue la invención de la ley como la expresión de la voluntad general, encargada de cuidar el interés general. Esto instauró el imperio de la ley, que se convirtió en el código de conducta de los funcionarios, quienes solo podían hacer lo que les estaba permitido expresamente por ella, o lo que también llamamos como vinculación positiva. Pero la mayor trascendencia para el derecho administrativo surge del principio de división de poderes, influenciado por Montesquieu, quien argumentaba que el Estado se compone de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Precisamente el derecho neutral al poder judicial, que históricamente se había enfrentado a la corona, le llevó a que se
prohibiera la intromisión de los jueces en las acciones administrativas. Esto originó que las actividades administrativas se sacaran del control de los jueces ordinarios. Aquí nace el derecho administrativo moderno. Se encomendó la resolución de controversias al Consejo de Estado francés, primero como jurisdicción retenida, proponiendo soluciones al jefe del Ejecutivo, y luego desde 1872 como jurisdicción independiente. Así la jurisprudencia del Consejo de Estado creó el derecho administrativo. No obstante, esta nueva administración inicialmente tenía amplias potestades. La lucha constantes en los siglos XIX y XX fue por controlar la discrecionalidad administrativa. Inicialmente el control judicial fue excluido. El control se consolidó mediante el desarrollo de recursos por exceso de poder. Sus primeras causales fueron la incompetencia y el vicio de forma. Luego surgió la desviación del poder. Finalmente se aceptó la violación de la ley sin necesidad de mostrar un derecho adquirido, reduciendo sustancialmente los actos discrecionales exentos de control. Un reducto de la impunidad del poder, creado artificialmente por el Consejo de Estado en 1822, fue la teoría del acto político de gobierno, excluyendo del control judicial los actos basados en un móvil político o aquellos referentes a las relaciones entre el gobierno y el parlamento, o con estados extranjeros cuando habían hechos de guerra. Ahora, si observamos nuestro ordenamiento actual, encontramos la herencia de ambas revoluciones, adaptadas al Estado constitucional de derechos y justicia. La influencia de la legalidad francesa se ve en el principio de juridicidad ecuatoriano, que establece que la actuación administrativa se somete a la Constitución y a los instrumentos internacionales, a la ley y a los principios y a la jurisprudencia aplicable. Hoy, la juridicidad en Ecuador no se limita a la ley formal, sino que se extiende a todo el bloque de constitucionalidad, incluyendo los tratados internacionales de derechos humanos más favorables, sentenciados por la CDH, y los principios también. Eso obliga a la administración pública a motivar sus actos considerando todas esas fuentes. La Constitución de la República establece que la administración pública es un servicio a la colectividad, que se rige por principios como la eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Muchos de estos buscan cumplir los fines del Estado y sobre todo hacer efectivo el goce de los derechos. El principio de transparencia es un claro ejemplo de la revolución de la evolución, post-revolucionaria, porque busca que el Estado actúe en despachos de cristal. Las personas deben acceder a información pública, registros y expedientes de archivos administrativos. Finalmente, cabe destacar que nuestro Código Orgánico Administrativo regula el ejercicio de la función administrativa y de los órganos que conforman el sector público, estableciendo las bases para el procedimiento administrativo, la impugnación de los actos y la responsabilidad extracontractual del Estado. En resumen, hemos visto cómo la Revolución Americana nos legó el espíritu de limitación del poder y la noción de un gobierno constitucional y federalista. Por otro lado, la Revolución Francesa, en cambio, nos dio la estructura institucional al crear el concepto de ley como soberana y por reacción contra el antiguo régimen judicial, propició el nacimiento del derecho administrativo y sus mecanismos de control. Ambas corrientes históricas convergen hoy en principios de que rige la administración pública ecuatoriana, asegurando que el ejercicio de la función administrativa se enmarque en la juridicidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Con esto cerramos este podcast del día de hoy y agradecemos su participación. Hasta la próxima.